Paz del Señor, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor, que en esta oportunidad se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Por favor, busque conmigo, si tiene su Biblia a mano, acompáñeme en la lectura. Si no la tiene y tiene la posibilidad de leer en la pantalla, también se van a proyectar los versículos. Dice así la palabra del Señor. Y es aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ese es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Señor, gracias porque tu palabra es viva, y en esta hora te ruego que sea ella la que no solo nos hable, sino que también nos consuele, nos exhorte, marque un camino concreto para nuestra forma de actuar, de pensar. Y Señor, por sobre todas las cosas, que en este tiempo, junto a tu palabra, podamos creerte, podamos aferrarnos a ti, podamos descubrir que eres todo lo que necesitamos. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. A mí me encanta el relato de Lucas en su primer evangelio,
Digo primer porque Hechos, que también fue escrito por él, es el segundo evangelio, por decirlo de alguna manera, pero donde detalla lo que la iglesia comenzó a vivir después que Jesús ascendió. El libro de los Hechos narra la historia de la iglesia del primer siglo con lujo de detalles, con fechas, con aproximaciones muy certeras, y Lucas se da la tarea de ordenar estos acontecimientos de la vida del Señor. Él actúa como un periodista, recopila fuentes, relatos, los lleva al papel. Es por eso que no es de extrañarse que, por ejemplo, se dice de María aspectos muy personales, cuando María recibió el anuncio y ella lo guardaba en su corazón. Lucas es el único que narra el cántico de María, que es conocido como el Magnificat, una obra maravillosa de alabanza y reconocimiento al Señor. Pero en lo particular también Lucas tiene un énfasis o un propósito bien específico al escribir este evangelio, su evangelio. Lucas tiene en mente a aquellas personas que están pasando aflicciones. Lucas le da un perfil muy importante a las mujeres. Lucas pone su mirada en aquellos excluidos de la sociedad. Lucas presenta un evangelio cercano a quienes están sufriendo por el sistema religioso de la época, sufriendo por malas decisiones, sufriendo por responsabilidad de terceros, sufriendo por las condiciones que tuvieron que vivir en determinados momentos. Lucas acerca el evangelio a todas aquellas personas necesitadas. Es muy consolador, es muy gratificante ver que en los episodios que Lucas habla del Señor hay esperanza. Trae un maravilloso bálsamo para todos aquellos que necesitan urgentemente del Señor. Este episodio ocurre en un evento maravilloso dentro del contexto de la resurrección de nuestro Señor. Y la resurrección no es un hecho o un hito que como cristianos debemos recordar solo una vez al año, en Semana Santa, sino que este hecho maravilloso debe ser recordado, debe ser vivido de una manera práctica todos los días de nuestra vida. Pablo dice en Corintios que si el Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. La resurrección es la victoria de Cristo, no solo sobre la muerte, sino que también es la victoria de su plan redentor. Él vino a morir por nosotros y su resurrección consuma ese hecho maravilloso. Si Jesús no hubiese resucitado, nada de lo que hemos hecho hasta ahora tendría sentido. Nuestra fe se desmoronaría, se caería a pedazos. Por eso, dentro del mensaje de la predicación del Evangelio, debe ir necesariamente este hecho como algo que debemos de destacar. La semana pasada compartía con ustedes, compartía con los hermanos de la congregación que pastorea, don José María Caro también, que este mensaje de la predicación debe reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús murió, que Jesús resucitó y que Jesús volverá. Para terminar con un quinto elemento, que es llamar a los oyentes, a las personas, al arrepentimiento, ya que crean en el Señor. El Señor hará su obra como quiere. El éxito del evangelismo no está en cuántas multitudes se conviertan producto de la predicación. El éxito, si pudiéramos llamarlo así, de la labor evangelística es que el nombre del Señor sea predicado, que el mensaje sea proclamado. Él hará como quiere en las personas que le reciban. Y este relato se enmarca precisamente
en este tremendo hito que fue la resurrección. Vemos aquí a 2 discípulos, a 2 seguidores del Maestro. Estos discípulos no eran del grupo de los 12. Uno se identifica como Cleofas. ¿Y qué pasa con ellos? Que salen de regreso a su comunidad, a su aldea, desde Jerusalén. Lo más probable es que hayan ido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Recordemos que Jesús murió precisamente cuando se conmemoraba esa celebración judía, y vuelven a una aldea pequeña llamada Emaús, que está como a 60 estadios. ¿Y eso a qué equivale? Bueno, son más o menos 10 u 11 kilómetros. El camino debían hacerlo de día, por los peligros que traía la carretera, los ladrones y varios otros riesgos que considerar, pero era el primer día de la semana. Y precisamente Lucas dice que en aquel mismo día, es decir, el día primero, el día de la resurrección, ese día domingo, ocurre este hermoso evento. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que este relato nos muestra una caminata llena de desesperanza, de tristeza, de temor, de miedo, de incredulidad, de frustración. Una caminata lenta y muy fatigosa, muy desesperanzadora. Estos 2 discípulos no entendían nada de lo que había ocurrido estos días en Jerusalén. Estaban tan ajenos a la realidad espiritual que había ocurrido mediante ese sacrificio que el Señor había hecho. Estaban cegados a sus ideas terrenales y físicas que tenían del Mesías. Recordemos que para la mayoría del pueblo de Israel, la esperanza mesiánica se traducía en una liberación del yugo del imperio de la época, que era Roma, que los oprimía con mucha crudeza, pero a la vez tenían una opresión mucho mayor, que era el propio pecado. Y ellos tal vez no distinguían esa cruel realidad. Ellos pusieron toda su confianza en que este carpintero y profeta de Nazaret les daría libertad terrenal. Y ahora, después de resucitar a Lázaro, después de resucitar a la hija de Jairo, o al hijo de la viuda de Naín, después de tantos milagros y señales, resulta que él muere. Imaginen toda la desesperanza que esta realidad trajo a sus vidas. Los sueños, sus anhelos, traducidos de un momento a otro en una frustración, traducidos en un momento a otro en una desesperanza. Estaban decepcionados con lo que su líder podría haber hecho y no hizo. Estaban desconsolados, tristes y abatidos. Fue una conversación de un par de sus discípulos. Yo creo que eran amigos, estos 2 que iban caminando juntos, y se atreven a abrir su corazón uno a otro y contar todo aquello que esperaban y no fue. En este tiempo hemos visto mucha aflicción también en medio de la iglesia. Esta aflicción ha salpicado a varios de nosotros, a nuestras familias, a hermanos que viviendo acá tienen que masticar la soledad y enterarse de tristes noticias estando tan lejos de sus seres queridos. Realidades tan duras que tal vez nublan nuestra visión y nos hacen preguntarnos de manera legítima: ¿y qué pasa con el Señor? ¿Dónde está el Señor? Yo creía que Él podría haber hecho algo completamente distinto y no lo hizo. Ese sentido de desesperanza muchas veces nosotros lo vivimos en nuestro diario vivir, en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana, y nos hace perder un poco el foco de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Vemos que
a medida que estos dos conversan entre sí, conversan del Señor, el Señor se les acerca y se genera un diálogo muy interesante. Tan interesante que si hubiese existido redes sociales en ese entonces, Twitter, WhatsApp, Facebook, YouTube, estoy seguro que esto hubiese sido un trending topic. O sea, hubiese sido tendencia en las redes, todo el mundo hablando de esto. Todo el mundo hablando de una sola cosa, que aquel que había dicho que era el Mesías, que iba a resucitar, no pasó nada. Hombres y mujeres que habían dejado todo, sus trabajos, sus familias, sus metas, sus sueños, sus propósitos. Aquel hombre que les hablaba de vida eterna, de libertad, aquel hombre que hacía milagros y señales prodigiosas, aquel hombre que murió como el más cruel delincuente y sin ofrecer resistencia alguna por su vida. Toda una paradoja para muchos, pero que reflejaba una realidad, que no entendieron lo que verdaderamente el Señor vino a hacer por ellos. De hecho, su círculo más cercano, sus discípulos, sus apóstoles, esperaban también que fuesen redimidos por el imperio de la época. De hecho, Lucas, en Hechos capítulo 1, dice que cuando el Señor iba ascendiendo, le preguntan, Señor, antes que te vayas, ¿restaurarás el reino ahora, en esta época? ¿Nos darás la libertad? Y el Señor le responde nuevamente, no les toca a vosotros saber las sazones ni los tiempos, pero recibiréis poder. Aleluya. En medio de una confusión, de una ceguera espiritual, Dios, el Señor siempre trae luz, el Señor siempre trae claridad. Si nosotros estamos cabizbajos, mirando hacia abajo, nuestro propio polvo, nuestro propio caminar y no vemos salida, siempre el Señor se encarga de levantar nuestra mirada y ver más allá, ver aquellas cosas que nosotros por el ámbito natural no podemos ver, sino que ver las cosas como el Señor las ve. El Señor siempre tiene un trato tan maravilloso. Este Jesús que dijo ser el Mesías murió además como un maldito por Dios, pues la ley misma dice que morir colgado de un madero era una maldición de Dios. Además, recordamos una cosa tan cierta, que el Señor una y otra vez dijo que iba a resucitar al tercer día y no lo ha hecho. Palabras que sacan palabras y que reflejan una sola condición: decepción, tristeza. Creyeron en el Señor, siguen creyendo tal vez en el Señor, pero hay tristeza, decepción por lo que Él no hizo. A estos hombres les llegó la noticia de que el sepulcro estaba abierto, y esa es una de las pruebas más contundentes respecto a este hecho sobrenatural, la resurrección del Señor. Es el hecho indubitable que da cuenta de que efectivamente Jesús resucitó. Es una defensa de nuestra fe potente el reconocer y proclamar que la tumba está vacía. Hay evidencia histórica, hay evidencia contundente que demuestra que efectivamente Jesús sí resucitó. Que el cuerpo no solo no estaba dentro, sino que Jesús, como había prometido, resucitó. Pero esta realidad tan maravillosa, que es el centro de nuestra fe, estos dos discípulos no lo habían visto. Todo se había derrumbado para ellos. Y el versículo 16 nos dice que sus ojos estaban cegados. No podían ver esta realidad, no podían ver que cuando estos dos estaban hablando de Jesús, Jesús mismo se acercó a ellos y no le reconocieron, no podían verlo.
La Biblia no nos dice por qué no lo reconocieron. La Biblia no nos dice por qué sus ojos estaban cegados, sino que tan solo refiere que no le reconocieron. Tal vez por disposición soberana de Dios, ya sea por la desesperanza que atravesaban, unida a su incredulidad, no lo sé. Pero sí sabemos que en ese momento, cuando se encontraron con Jesús, no pudieron reconocerle como el resucitado. Probablemente la incredulidad afectó la visión de la realidad. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo Dios obra en nuestro favor, que está con nosotros, porque nos cuesta creer. Sí, nos cuesta ver que Dios está presente en cada uno de nuestros momentos, de nuestros episodios, incluso los más tristes. Nos cuesta creer en Él cuando no vemos respuesta a nuestras peticiones. Si nosotros creemos en un Dios todopoderoso, ¿por qué entonces no nos responde? Y eso tal vez disminuye nuestra fe, pero lo más triste es que no nos permite ver que Jesús siempre está a nuestro lado y no lo reconocemos. Es como si tuviéramos los ojos tapados y no nos damos cuenta que el Señor sí está con nosotros. El Señor se acerca a estos dos, nota que están tristes. El Señor conoce cómo estamos. Tal vez podamos demostrar a otros que estamos bien, pero el Señor sí nos conoce. Él es el único que mira en lo profundo de nuestro ser. Y como Lucas lo presenta, el Señor está tan cercano a los afligidos, a los quebrantados. Él invita a primera fila a aquellos que están sufriendo. Su oído está tan atento al clamor de los que sufren y padecen, que en este relato vemos que no es la excepción. Jesús se acerca y comienza un diálogo muy especial, muy especial. Jesús, que lo sabe todo, se acerca a ellos, toma la iniciativa y comienza a hablarles. Yo recuerdo que cuando niño escuché una predicación del hermano Lolo Abarca, un antiguo pastor de la iglesia, y predicó de esto y puso su énfasis en el diálogo que tuvo el Señor con estos dos discípulos. Lo primero es que el Señor se acerca y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y aquí estos dos reaccionan y dicen: ¿eres tú el único que anda tan desconectado de la realidad que no sabe lo que ha pasado? Y el hermano Lolo en esa ocasión dijo: si Jesús hubiese dicho no sé lo que pasó, habría mentido. Y en él no hay ni sombra de duda, ni sombra de mentira. Entonces hace una invitación y les dice: ¿qué cosas? Sabiendo que Jesús sabe todo, sí, Él es omnisciente, siempre espera de nosotros que podamos derramar nuestro corazón, que podamos contarle qué nos está pasando. Él lo valora muchísimo. Cuando nosotros oramos y tal vez no tenemos fuerza para decir: Señor, me siento así por esto, aunque Él lo sabe todo, ese acto de poder derramarnos delante del Señor, Él lo atesora muy bien. Y es el inicio para que Él pueda hacer una obra maravillosa. Vemos que en este diálogo Jesús pregunta: ¿qué cosas? Y ellos se encargan de dar una completa descripción de por qué estaban así de frustrados. De Jesús Nazareno, pues, que fue varón profeta, que fue poderoso en obra, en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Cómo le entregaron los sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron.
y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día y no ha pasado nada. En esa caminata, que debe haber durado, 11 kilómetros, una hora y media, un par de horas, la Biblia nos dice que el Señor comenzó a hablarle de la Escritura y a apuntar específicamente que toda la Escritura hablaba de Jesús. Y cuando se refiere a Escritura, a esa fecha el Nuevo Testamento no estaba escrito, es decir, se refería a todo el Antiguo Testamento, partiendo por Moisés y los profetas. Toda la palabra hablando del Señor. Toda la palabra dando testimonio de Jesús, de su obra maravillosa. Eso nos dice el versículo 27. En Génesis vemos a Jesús como la simiente prometida de la mujer, quien aplastará a la serpiente. En Éxodo lo vemos como la Pascua, el verdadero Cordero Pascual, sacrificado por nuestros pecados. En Levítico como nuestro gran sumo sacerdote, quien traspasó los cielos y quien nos representa ante Dios. En Números, en la serpiente de bronce, a la cual hay que mirar para ser salvo. En Deuteronomio, el profeta más grande anunciado por Moisés. En Josué, en nuestro capitán de la salvación, que nos introduce al reposo, a nuestra heredad. En Jueces es el mejor y perfecto juez justo, el Salvador y libertador que necesitamos. En Ruth es nuestro pariente redentor que nos redime, pagando un altísimo precio para tener una boda con nosotros. En Samuel es el hijo de David, cuyo reino es eterno. En Reyes y Crónicas es el Rey de Reyes, el Rey reinante, el perfecto monarca celestial. En Esdras y Nehemías es el reconstructor y restaurador de los muros caídos. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo, quien salva a su pueblo. En Job lo vemos como el árbitro justo y el redentor que vive. En Salmos, en nuestro pastor, quien da su vida por sus ovejas. En Proverbios, Él es la sabiduría de Dios. En Eclesiastés, Él es quien hace todo, que todo sea vanidad sobre vanidades. En Cantar de los Cantares es nuestro amado. En Isaías es el siervo sufriente, el príncipe de paz y el experimentado en quebranto. En Jeremías a él lo vemos como el profeta que llora por amor a su pueblo. En Ezequiel él es el verdadero hijo del hombre. En Daniel él es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas lo vemos como el fiel y perdonador esposo casado para siempre con su esposa infiel e inmoral. En Joel es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. En Amós es el prendedor del fuego. En Abdías es el poderoso para salvar. En Jonás lo vemos como el mejor y perfecto misionero que predica salvación en el extranjero. En Miqueas, el eterno Salvador que nacería en Belén. En Nahum es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc ese es el justo que nos hace vivir a nosotros justos por la fe. En Sofonías, en nuestro Salvador en el día del Señor. En Ageo es el nuevo templo que hará venir a todos de todas las naciones. En Zacarías es aquel a quien traspasaron y aquel que mirarán, el mismo que entró en un asno. Y en Malaquías es el sol de justicia cuyo camino es preparado por Juan el Bautista. Es decir, toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta realidad parece que cautivó a estos dos. Esta conversación, este estudio bíblico, este discipulado intenso que Jesús tuvo con estos dos hombres abatidos, algo causó en ellos. Es que claro, cuando se nos habla del Señor, cuando se nos plantea que Él es todo lo que necesitamos, nuestro espíritu, nuestra alma, no debe permanecer como si nada ante nuestras difíciles realidades. Solo el Señor es quien hace la obra en nuestras vidas.
a todos los que están tristes, a todos los que no tienen esperanzas, a todos que tal vez han perdido la fe en estos meses, en este más de un año que llevamos sin vernos. El Señor sigue estando presente y va camino junto a ti, aunque tú no lo veas. Pero Él quiere presentarse una vez más como el Dios Todopoderoso, como el que es, como el que era y el que ha de venir, en que no hay ninguna sombra de duda ni mentira. Él es Dios y Él está con nosotros. En el versículo 28, luego que habían llegado a esta aldea llamada Emaús, me encanta cómo el Señor se muestra. Humilde, sencillo, no queriendo imponer nada, sino que Él hizo como que iba más lejos. Él se pegó la escurriga, como decimos acá en Chile, y actuó de una manera muy hermosa. No quiso importunar, no quiso hacer sentir incómodos a sus invitados o a sus acompañantes para que se sintiesen obligados a que esta conversación siguiera donde ellos iban, sino que Él se alejó. ¿Para qué? Para esperar una reacción de estos dos. ¿Y cuál fue la obligación? Se nos dice en el versículo 29 que ellos le obligaron a quedarse. Le obligaron a que se quedase con ellos. ¿Por qué? En versículos posteriores vemos que ellos reconocen que en esta caminata con el Señor, en esta conversación, sus corazones ardían. Cuando Jesús les expuso la palabra, su compañía era todo lo que necesitaban en momentos de tristeza y de desilusión. Quédate con nosotros, que se hace tarde, fue la expresión que brotó de ellos. No nos dejes solos, porque hemos experimentado un consuelo en este caminar junto a ti. No nos dejes solos, porque queremos seguir escuchando estas palabras de vida que reconocemos en este Señor que hemos creído. No nos dejes solos, porque estamos volviendo a creer tal vez. Quédate con nosotros. Y ese tal vez es el clamor más sencillo y genuino que Jesús espera de nosotros en momentos de angustia. Señor, no te vayas. He creído en ti, creo en ti, pero no nos dejes, no me dejes solo o sola. No te vayas. Y vemos que Jesús se queda con ellos. Vemos que Jesús acepta la invitación. Vemos que Jesús se acerca y tiene un tiempo aún más especial con ellos. Y sí, la palabra del Señor dice que todo aquel que le busca, le halla. Todo aquel que llama, se le abre. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Es un hermoso ejemplo. Es una hermosa senda, es una hermosa huella que se nos traza para que hoy día nuestras vidas se aferren más que nunca al Señor y podamos decir como estos dos: oh Jesús, quédate conmigo, no me dejes solo, porque eres todo lo que necesito. Y mi corazón comienza a arder al escuchar su palabra. Mi corazón comienza a arder nuevamente al escuchar sus promesas. Mi corazón nuevamente vuelve a latir al escuchar que aquel que todo lo puede está dispuesto a entrar y a tener un tiempo de comunión junto a nosotros, junto a ti. Y es lo que ocurre desde el versículo 29 en adelante. Ante esta invitación, Jesús tiene comunión con una de las formas más maravillosas que hasta el día de hoy practicamos, a través de la comida, a través de la cena, a través de compartir esto que tenemos. ¿Sí o no? Que cuando queremos pasar un momento grato con nuestros amigos, con quienes queremos, con nuestra familia, lo primero que pensamos es: ¿qué les vamos a dar de comer? Sí, porque la comida, en este acto tan sencillo y profundo de comunión,
es donde manifestamos nuestros afectos, es donde nos permitimos compartir aquello que se nos da. Es algo tan profundo y el Señor lo hizo también. Cenó con ellos. Versículo 29. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces, dice el versículo 31, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Y ahí él se desapareció de su vista. Reconozcamos que estos dos discípulos no eran del grupo cercano, es decir, no estaban en la última cena, y este hecho de partir el pan no debe atribuirse al momento en que Jesús celebró la Pascua y le dio un nuevo significado, porque ellos no estaban ahí, sino que más bien hay algunas opciones, algunas sugerencias que nos invitan a creer que este acto de que sus ojos fueron abiertos nuevamente cuando él partió el pan se produjo tal vez porque vieron sus manos, vieron sus heridas y sus manos perforadas, o el sencillo hecho de un acto tan cotidiano de partir el pan reveló quién estaba ahí, que era Jesús. Y eso es muy interesante, porque en nuestro diario vivir podemos reconocer que el Señor está en nosotros en cualquier acto cotidiano. No necesariamente cuando hacemos vida de iglesia, no necesariamente cuando nos reunimos cada domingo, no, sino que en los momentos más cotidianos de nuestra vida, en cómo compartimos con los demás, en nuestra reacción, en nuestra esencia, en nuestros gestos, en nuestros momentos alegres y tristes, podemos dar a conocer a otros que Jesús está con nosotros. Les reconocieron por algo tan sencillo, partir el pan. Tal vez vieron sus heridas, sí, pero yo quiero invitarles a que esta permanencia de Jesús en nuestras vidas, a este velo que se ha quitado y darnos cuenta que el Señor siempre está con nosotros, nos anime, nos motive a que en nuestro diario vivir también nosotros podamos darnos cuenta de esa realidad. En las labores domésticas, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestras esposas, demostremos que el Señor está con nosotros. Demostremos que Jesús está en nuestras vidas. El gozo de este descubrimiento impulsó a estos dos a hacer algo que no era habitual. Dice la Biblia que en esa misma hora, el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Es decir, estuvieron dispuestos a caminar. ¿Qué caminar? A correr esos 11 kilómetros para llegar pronto donde estaban sus hermanos. Nunca debieron volver a Jerusalén. Debieron estar sufriendo junto a los suyos. Debieron encontrar en sus hermanos el consuelo. Y esa es una de las cosas que más extrañamos, que más sufrimos en este tiempo. No poder reunirnos en forma presencial y abrazarnos y llorar juntos y compartir nuestras penas, nuestras tristezas y encontrar el consuelo del Señor en el testimonio de otros. Sí, porque nuestra propia experiencia permitirá dar consuelo y esperanza a otros. Nuestra propia experiencia va a sanar a otros. Es tan maravilloso entender que lo que vivimos es para testimonio de otros también y para que otros sean fortalecidos. No debemos callarnos. Y es una de las cosas que más necesitamos en este tiempo, vernos. Estos 14 meses ya que vamos a cumplir en confinamiento, ha profundizado una necesidad de estar juntos. Ya llegará el momento. Nosotros como pastores estamos constantemente evaluando el retorno a nuestros cultos para que no nos pille desprevenidos y sepamos qué hacer. Hemos pensado hacer cultos rotativos para mantener el aforo,
hemos pensado ya qué temas abordar en las primeras reuniones. Yo creo que van a ser reuniones de alabanza. Yo creo que el Espíritu Santo se va a derramar. Yo creo que la comunión entre nosotros nos va a completar aquello que necesitamos en este tiempo. Y va a ser difícil, muy difícil, que estos cultos sean reducidos. ¿Por qué? Porque va a haber tanta gratitud de vernos, de alabar al Señor. Estamos pensando ya, queremos reunirnos, pero bajo los criterios sanitarios, siendo responsables, dando un buen testimonio y hacer todo lo que esté de nuestra parte. Necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos. ¿Por qué? Porque es en la comunión con otros cuando experimentamos además la visitación especial de nuestro Señor. Fue ahí cuando estos dos llegaron a donde estaban los demás en Jerusalén, estando en esa pieza, cuando el Señor se apareció y les dijo: paz a vosotros. El Señor nos visita de manera en comunidad, de manera presencial cuando nos reunimos con otros, pero también en lo individual, en lo personal. Y eso es tan maravilloso, eso es tan potente. Quisiera terminar recomendando de corazón a todos aquellos que hoy se sienten solos, tristes, por diversas razones. Tal vez porque han experimentado la partida de un ser querido, o están viendo cómo se está yendo tal vez la posibilidad de vida de seres queridos, de familiares. Y está lo otro, pero si el Señor puede hacer todo, y al no ver respuesta, al haber puesto toda nuestra esperanza en el Señor y no ver respuesta, puse el ejemplo de la salud como algo, pero tal vez hay otras situaciones donde hemos creído con todo nuestro ser y no ha ocurrido. Nuestro corazón se duele y muchas veces preguntamos por qué. Si nosotros pensábamos que el Señor podía hacerlo, hagamos como estos dos. Invitemos al Señor una vez más y permitamos que sea Él que provoque en nuestro corazón que comience a arder nuevamente, a volver a creer, a no querer separarnos de Él, al punto que le pidamos: Señor, quédate conmigo porque se hace tarde para mí, está oscureciendo en mi vida, ya es de noche y te necesito con urgencia, por favor ven y quédate. Y cuando tú invitas al Señor de esa manera, verás la vida de otra forma, entenderás muchas cosas, entenderás por qué es necesario sufrir, entenderás por qué es necesario experimentar tal vez algunas contradicciones. Vas a experimentar cómo el Señor levanta tu cabeza, levanta tu mirada, para que entiendas que lo de esta vida es tan pasajero, que este mundo nos va a ofrecer cosas tan temporales, y el Señor siempre nos ha invitado a pensar en Él y a vivir con Él en su eternidad, en la que ganó por ti y por mí en esa cruz, resucitó, vive. Y ese es el ejemplo maravilloso de que tenemos victoria, de que nuestra esperanza no es en vano, de que nuestra predicación no es en vano, que nuestro credo, que lo que vivimos y creemos no es en vano, porque Jesús venció, Él cumplirá también su propósito en ti. Y quiere prepararte no solo para que seas mejor, no solo para que puedas crecer, sino que también para que tu vida pueda sanar y restaurar a otros. Invita al Señor a tu vida, aunque seas creyente. Invita al Señor a que camine contigo, porque el Señor quiere entrar y hacer comunión una vez más. Que esa venda, que esa tristeza se convierta en gozo, en alegría, al punto que no tengas temor de volverte por un camino peligroso y proclamar las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida y cómo se te ha parecido y cómo se te ha revelado.
compartir con otros lo que el Señor te ha dado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en momentos difíciles tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Rey. Y es tan hermoso saber que miras nuestra condición y tienes misericordia y te acercas una y otra vez. Haz una obra maravillosa, Señor. Te ruego que tu palabra traiga consuelo, anime a mis hermanos, a mis hermanas. Yo no sé para quién es esta palabra en particular, pero sí sé que hoy tú quieres señalar con voz fuerte, muy clara, que no te has olvidado de tus hijos, que te aflige también verlos sufrir, que te conmueve el dolor de tus hijos e hijas y quieres llenarles por completo, que vuelvan a creer en ti como antes, que levanten su cabeza y pongan su mirada en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo puede, en aquel que no miente y en aquel que tiene un plan maravilloso para los que creen y confían en Él. Gracias, Señor. Gracias porque en nuestras luchas tú estás con nosotros. Gracias porque en nuestras lágrimas tú eres nuestro consuelo. Gracias porque tú, Señor, solo tú, el amado de nuestro corazón, es quien puede hacer esa obra maravillosa y quitar de nosotros aquellos que no nos deja ver la grandeza que hay en ti. Vamos a esperar en ti, Señor. Vamos a confiar, pero que sea hoy que te quedes con nosotros y que trates profundamente con aquellos que te necesitan, con aquellos que están desconsolados, con aquellos que tal vez están perdiendo la fe, con aquellos que tal vez ven cómo todo a su alrededor se desmorona. Dios, visítales en esta hora, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos.